Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad jurídicamente organizada? Bien. Bueno, seguimos con nuestro curso de Derecho Administrativo, ¿sí? Básicamente, resumidamente, venimos analizando dentro de este marco denominado de la descentralización estatal, ¿sí? Un análisis relativo respecto de las diversas especies que se generan, ¿sí? Diversas especies que existen como consecuencia de este fenómeno descentralizador, ¿sí? Eh, Básicamente hemos dicho que el Estado en la realidad interviene básicamente de dos maneras, ¿sí? Una a través de su propia personalidad, ¿sí? A través de sus propios órganos creados al efecto, y de una segunda manera que tiene que ver con la participación e intervención a través de entidades con personalidad jurídica, digamos personalidad jurídica propia, pero diferenciada, pero descentralizada respecto del Estado central, ¿sí? Respecto de la administración central. Es por eso que en clases anteriores hemos analizado la figura de las entidades autárquicas. Luego hemos visto respecto de las empresas del Estado. Hemos visto luego muy poco respecto de sociedades del Estado. Y hoy vamos a intentar finalizar, ¿sí? Con este análisis. Antes que nada me interesaría aclarar que el Estado interviene en la realidad, ¿sí? Interviene en la comunidad y circunscripto en el territorio del cual pertenece, ¿sí? Incluso por fuera de sus fronteras, de diversas maneras, ¿sí? Pero no siempre lo hace a través de sus órganos o de entidades descentralizadas creadas al efecto, ¿sí? Sino que puede intervenir de otras maneras, incluso a través de la promulgación, a través de la regulación de determinadas actividades, ¿sí? Eh, Creo que, bueno, me imagino que más adelante, ¿sí? En el marco de este curso iremos analizando uno a uno las diversas formas de intervenir que tiene el Estado, ¿sí? Pero de manera ajena a la intervención en el marco de sus órganos o de sus entidades descentralizadas. ¿Sí? A ver, como ejemplo puedo decir que existe la figura del fomento, ¿sí? Existe lo que se denomina la concesión del servicio público a determinadas actividades de interés general. Existe lo que se denomina la concesión de beneficios impositivos, incluso de exenciones impositivas, ¿sí? Como formas de fomentar determinada actividad económica. La promulgación de leyes que tienen que ver, por ejemplo, con el fomento de la competencia leal, ¿sí? O con el combate a la competencia desleal, ¿sí? Pueden existir también leyes que tengan que ver, por ejemplo, con el otorgamiento de monopolios, ¿sí? A determinadas actividades. Bueno, en fin, lo cierto es que el Estado interviene, ¿sí? Interviene incluso muchas veces más de lo que a uno le gustaría, incluso muchas veces más de lo que podría considerarse sano, ¿sí? Tenemos en el mundo básicamente diversos ejemplos, ¿sí? Tenemos un ejemplo extremo como es el caso de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? En ese caso existía un Estado robusto que se encargaba básicamente no solo de regular, ¿sí? el comercio y las transacciones de bienes y servicios, sino que incluso era dueño y productor de todos los bienes y servicios que eran susceptibles de transacciones en el marco
de las comunidades o sociedades en las que pertenecía, ¿sí? Y también tenemos ejemplos de estados mucho más mínimos y estados considerados incluso como estados gendarmeres, estados de policía, ¿sí? No me voy a meter en este curso, digamos, menos en este audio, respecto de aquel caluroso debate, ¿sí? Respecto de la conveniencia, ¿sí? Respecto de qué es mejor o qué es peor. Lo que sí es incontrastable es que el Estado, de alguna u otra medida, interviene. Incluso interviene en muchas ocasiones violando los límites que marca el principio de subsidiariedad o el principio de suplencia que hemos analizado, si no me equivoco, en la segunda clase. Pero bueno, en fin, a pesar de lo disvalioso que puede resultar si esta tendencia, lo cierto es que nuestro Estado, ¿sí? Incluso la mayor parte de los países de signo occidental, especialmente los estados europeos durante el siglo pasado, han asumido la realización de actividades diversas, ¿sí? Básicamente de actividades económicas propias de la iniciativa privada. Incluso importa como hecho objetivo la utilización de formas jurídicas societarias del derecho comercial. Y mi misión de hoy en día es la de desentrañar el régimen jurídico que se les aplica a la aparición de tal tipo de entidades. A ver, retomando, lo cierto es que para la producción de determinados bienes y servicios, el Estado en numerosas veces ha asumido, ¿sí?, a través de lo que es la creación de entidades, pero de entidades propias, de entidades reguladas por el derecho privado, ¿sí?, en específico por el derecho comercial, ¿sí?, es decir, ha utilizado en diversas veces las formas jurídicas societarias del derecho comercial, ¿sí? Y esto lo ha hecho de manera concurrente con otras formas públicas, ¿sí? Incluso está bueno aclarar que en muchas ocasiones el Estado ha asumido, ¿sí?, la realización, ha asumido la producción de determinados bienes y el otorgamiento de determinados servicios por medio de empresas sin personalidad jurídica, ¿sí? Incluso a través de la creación de corporaciones estatales o a través de la creación de determinadas fundaciones, ¿sí? Bueno, si no se me hace muy larga la clase del día de hoy, intentaré al finalizar abordar, ¿sí?, este asunto, ¿sí?, abordar respecto de aquella forma de intervenir, ¿sí?, en el marco de empresas sin personalidad jurídica o en el marco de la creación de corporaciones estatales o de fundaciones. Pero bueno, volviendo al objeto de la clase del día de hoy, hemos dicho más de una vez que el Estado asume, ¿sí?, que el Estado asume la utilización de formas jurídicas societarias del derecho comercial, ¿sí? Tales formas empresarias se utilizan para canalizar la realización de actividades económicas por el Estado, entendiendo dentro de este concepto, como he dicho ya, aquellas que se organizan para la producción o el cambio de bienes o servicios y que persiguen una finalidad de lucro o se orienten a la satisfacción de necesidades generales. Se trata, en síntesis, de la utilización por parte de la administración pública de técnicas instrumentales que, aunque pertenecen al derecho privado, traducen un medio práctico para cumplir sus fines, otorgándoles flexibilidad en la gestión, en los aspectos contables, en los aspectos que tienen que ver con la administración, que tienen que ver con las relaciones, con su personal, en la actuación, en el mercado,
en base a técnicas propias del derecho privado y en una economía de tipo capitalista. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo, debemos decir que el Estado interviene, ¿sí? El Estado participa a través de formas societarias. ¿Sí? ¿Qué formas societarias utiliza el Estado? Bueno, utiliza la figura de las sociedades del Estado, ¿sí? Si no me equivoco, es, digamos, la ley 20.705 es la que regula a las sociedades del Estado, ¿sí? ¿Qué otra forma utiliza el Estado para intervenir? ¿Sí? A través de lo que son bien conocidas como las sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, a través de las meras sociedades anónimas, a través de sociedades de economía mixta, e incluso llegándose a admitir, ¿sí?, la suscripción por parte del Estado del capital, ¿sí?, de acciones, por ejemplo, tanto de sociedades anónimas, ¿sí?, tanto de sociedades en comandita por acciones, SRL, sociedades industriales, etc. Lo cierto que en este caso, como regla, la actividad de tal tipo de entes se regirá en principio por el derecho privado, ¿sí? Ese es el principio, ¿sí? Existiendo obviamente excepciones de carácter general, como excepciones específicas impuestas por la normativa de cada tipo societario. Dentro de las excepciones generales, creo yo que la más singular es respecto de que, digamos, en todo lo atinente a la dirección y control sobre ese tipo de sociedad, ¿sí?, que ejerce la administración pública. En ese caso, la aplicación será propia del derecho público. Pero también existen derogaciones específicas, ¿sí?, que tienen que ver más que nada con la especie, digamos, del tipo societario, cual el Estado decidió intervenir o participar, ¿sí? Por ejemplo, como una derogación específica, ¿sí?, del derecho privado, tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que se le conceda el derecho de veto a la administración pública en el marco de una sociedad de economía mixta, ¿sí? En fin, como regla, cuando el Estado decide asumir, si decide participar, decide utilizar una forma societaria propia del derecho comercial, en esos casos la actividad de tal tipo de entes se regirá en principio por las reglas que regulan determinada especie, ¿sí? En cambio, el derecho administrativo solo regulará los aspectos atendientes a la dirección y control de las sociedades en cuestión, en lo atinente a las relaciones entre la sociedad y la administración pública, y en las relaciones que éstas tengan con terceros. Por tal motivo, podemos concluir que, digamos, cuando sea de aplicación el derecho público, ¿sí?, el derecho administrativo en especie, es de razonable concluir que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos resultará aplicable, ¿sí?, en estos casos, más las disposiciones que en materia de procedimiento recursivo fija el decreto 1759/72. Bien, ahora respecto del tribunal judicial competente en caso de alguna controversia o de alguna contienda, en primer término hay que estarse siempre a la naturaleza de la relación sometida a juzgamiento, ¿sí? Digamos, en ese marco hay que ver la preponderancia de si existen normas públicas o privadas que juzguen o que sean de aplicación a esa situación conflictiva, ¿sí? Digamos, si hay preponderancia de normas públicas, el fuero competente es el contencioso administrativo, ¿sí? En cambio, si hay preponderancias de normas privadas, ¿sí?, que regulen tal relación, tal contienda, es competente el juez civil y comercial. Asimismo, se tiene dicho que cuando exista un problema de naturaleza civil y comercial, digamos, el fuero competente será siempre el de la
justicia federal. Recordemos que las normas que regulan este tipo de sociedades comerciales, las cuales el Estado ha adoptado, son de naturaleza nacional. En cambio, otra puede ser la conclusión en aquel caso en donde el conflicto, ¿sí? La contienda, fuera regulada con preponderancia de normas de derecho público, ¿sí? En ese caso hay que estarse a la naturaleza de la norma, ¿sí? Respecto de si la misma es de carácter nacional, ¿sí? Si es derecho público nacional, o si es de carácter público provincial o municipal, ¿sí? Y esto me parece por ahí redundante aclarar, pero necesario, que los municipios, incluso las provincias, pueden también crear, ¿sí? Este tipo de sociedades, pueden también participar e intervenir en el marco de estos tipos de sociedades, ¿sí? Asimismo, cuando pueden intervenir o participar, ¿sí? En estas sociedades, respecto de lo atinente fundamentalmente al régimen de control y administración y respecto de sus relaciones con terceros, esto será regulado por el derecho administrativo municipal o provincial, ¿sí? En aquel caso, ¿sí? Entonces, si el conflicto, la contienda es de naturaleza provincial o municipal, será competente en ese caso el fuero contencioso administrativo ordinario, ¿sí? Provincial. En cambio, como he dicho, si el contencioso fuera, la naturaleza de la contienda fuera de carácter nacional, bueno, el juzgado interviniente será el juzgado federal, ¿sí? En lo contencioso administrativo. Bueno, hecho este breve introito, pasemos ahora a analizar uno a uno las especies, las diversas especies, formas jurídicas propias del derecho societario, ¿sí? En las que el Estado puede participar. Bueno, la primera especie es la sociedad mixta. Esta ha sido instituida por el decreto 15.349 del año 46, ratificada luego por la ley 12.962. Vale decir que la sociedad de economía mixta es definida por la ley como aquella formada por el Estado nacional, por el Estado provincial, por las provincias en rigor, por las municipalidades, por las entidades administrativas, autárquicas dentro de sus facultades legales, por una parte, y por capitales privados por la otra, ¿sí? Para la explotación de empresas que tengan por finalidad la satisfacción de necesidades de orden colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades económicas. Todo esto ha sido previsto en el artículo número 1. Respecto del régimen, respecto de la condición jurídica, lo cierto es que en su artículo número 2 se prescribe, de este decreto 15.349 del año 46, se prescribe que la sociedad de economía mixta puede ser una persona de derecho público o puede ser de derecho privado, según sea la finalidad que se proponga al momento de su constitución. No obstante, autores como Juan Carlos Casagne han criticado duramente este artículo, ¿sí? Porque entienden que no se trata en ningún caso de una persona de derecho público, ¿sí? Sino que estamos frente a una persona de derecho privado, ¿sí? Estamos frente a una sociedad. Incluso porque en su artículo número 3 se prescribe que es para ellas aplicable el régimen propio de las sociedades anónimas, lo cual pone en evidencia que se trata de una forma específica de sociedad mercantil. Bueno, en el artículo número 4 se regulan para este tipo societario lo atinente a la materia de aportes, ¿sí? Ampliando el concepto técnico del aporte que es propio de las demás sociedades mercantiles, ¿sí? Es decir, que en este caso se admite que el aporte se constituya por, y básicamente el artículo 4 dice, concesiones de privilegios, de exclusividad o monopolio, exención de impuestos, protección fiscal, compensación de riesgos, garantías de interés al capital invertido por los particulares,
primas, subvenciones, aportes tecnológicos, anticipos financieros, aportes de carácter patrimonial en dinero, en títulos públicos, en especie, concesiones de bienes en usufructo, etc. ¿Sí? Bueno, respecto a lo tendiente a la dirección y a la administración de la misma, esta se lleva a cabo por un directorio cuyo presidente y por lo menos un tercio de sus integrantes representarán a la administración pública y serán nombrados por ella, ¿sí? Esto lo regula el artículo 7 del decreto, como he dicho, 15.349 del año 46. Se trata de una participación estatal de carácter estatutario y permanente, donde no se sigue en principio el régimen que al respecto consigna la ley con relación a las sociedades anónimas. Respecto al órgano de fiscalización, este también debe hallarse integrado al menos por un representante estatal, ¿sí? Esto lo regula el artículo 7. Bueno, igualmente la característica más importante que tienen este tipo de sociedades, ¿sí?, es que presenta, digamos, la institución del veto. Es decir, se faculta tanto al presidente o en su ausencia a cualquiera de los directores nombrados por la administración pública a vetar las decisiones del directorio y de la asamblea de accionistas. Esto lo regula el artículo número 8 del decreto mencionado, ¿sí? Asimismo, también se estatuye que el mismo, digamos, este veto debe ser confirmado por la autoridad administrativa dentro del plazo de 20 días, ¿sí? Si no es confirmado, la resolución adoptada tanto por el directorio o la asamblea en su caso se tendrá por firme. Además se regula respecto de en qué supuestos procede el veto. El artículo número 8 nos dice que procederá en aquellos casos en donde se dictare una decisión contraria a la ley o violatoria de la ley de creación. También procederá cuando la resolución fuere contraria a las prescripciones del estatuto de la sociedad o cuando pudiera comprometerse la conveniencia del Estado vinculada a la sociedad. ¿Sí? Bueno, además, respecto de la creación, ¿sí?, de la entidad, esta es en principio, en principio se entiende que es necesario que haya una ley para su creación. No obstante, nada impide que su creación sea dispuesta también por el Poder Ejecutivo, ¿sí?, en función de las facultades de concurrencia entre los órganos legislativos y ejecutivos. Otro punto no menor tiene que ver respecto de que las mismas no pueden ser declaradas en quiebra, y al momento de su liquidación se admite que los accionistas privados puedan rescatar las acciones del Estado, ¿sí? En aquel caso en donde se estuviera explotando un servicio público, vencido el término de duración de la sociedad, la administración puede rescatar las acciones de los particulares, transformando la sociedad en una entidad autárquica y continuando el objeto para el cual ha sido creada, ¿sí? Esto ha sido previsto en el artículo número 12. A ver, en rigor, ambas prescripciones legales, tanto las del artículo 10 como las del artículo 12, prescriben o consagran el principio de la continuidad de la empresa o explotación. ¿Sí? Bueno, otro tipo de entidades, ¿sí?, de formas del derecho societario que puede asumir la administración es el de las sociedades del Estado, ¿sí? Estas aparecen estructuradas en la ley 20.705. Se trata de una figura que utiliza como base la forma de la sociedad anónima, pero introduce al régimen de esta última, ¿sí?, derogaciones específicas que contribuyen a dotarla de una peculiar fisonomía jurídica. Las principales derogaciones que hacen a su estructura y son fundamentales son dos, básicamente. Una, por un lado, la imposibilidad, ¿sí?, que los particulares participen en el capital social. Es decir, el 100% del capital social debe ser de propiedad del Estado, ¿sí? Y como segunda característica, la admisión de la sociedad unipersonal o sociedad de un solo socio.
Vale aclarar que el artículo número 1 de la ley 20.705 las define así. Son sociedades del Estado aquellas que, con exclusión de toda participación de capitales privados, constituyen el Estado Nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto, o las sociedades que se constituyan en orden a lo establecido por la presente ley para desarrollar actividades de carácter comercial o explotar servicios públicos. Entonces, como objeto, ¿sí?, conforme dice su artículo número 1, las sociedades del Estado pueden desarrollar actividades de carácter industrial o comercial, como asimismo la explotación de servicios públicos. Otra característica es que no son susceptibles de ser declaradas en quiebra y su liquidación la debe realizar el Poder Ejecutivo, ¿sí?, previa autorización del Poder Legislativo. ¿Sí? Esto lo dice su artículo número 5. Después, en su artículo número 4, se establece que el capital de la entidad debe hallarse representado por certificados nominativos, que solo serán negociables entre las personas enunciadas en el artículo número 1. Por ende, entendemos que se excluye en consecuencia su negociación con los particulares. Otra novedad es que no se le aplica la Ley de Obras Públicas, ni de contabilidad, ni de procedimientos administrativos. ¿Sí? Esto lo establece el artículo número 6. Respecto a la no aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos, bueno, Juan Carlos Casagne considera que esto es un error, ¿sí? Es decir, no será aplicable la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo respecto de los requisitos sustanciales y adjetivos en orden a los actos unilaterales y bilaterales que celebre la entidad y que se regulan por el derecho comercial o derecho civil, ¿sí? Pero, en cambio, respecto de aquellos actos que tengan que ver con la dirección y con el contralor, que trasuntan actividades externas del ente, las mismas no pueden ni deben hallarse excluidas del derecho administrativo, ¿sí? Entonces, en estos casos sí es de aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos, incluso si es de aplicación lo atinente a la vía recursiva, ¿sí?, reguladas por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. ¿Sí? Bueno, en lo que concierne al alcance del control, es decir, hay que tener en cuenta acá respecto de que el concepto de tutela o control administrativo posee una naturaleza expansiva, ¿sí? Es entonces que este alcance del control puede apuntar tanto a razones de legalidad como de conveniencia o mérito. Desde luego que la legalidad, ¿sí?, del acto habrá de juzgarse con arreglo a las normas de derecho privado que lo rijan, y que la apreciación del mérito constituye una facultad privativa y discrecional de la administración, en tanto no sea la misma irrazonable. De todos modos, vale aclarar que la ocurrencia a la vía del recurso ante la administración pública es optativa, ¿sí? Lo cierto es que el particular afectado en sus derechos puede promover directamente la pertinente acción judicial sin requerirse previo reclamo administrativo. Bueno, por último, respecto del régimen del personal de la sociedad del Estado, Juan Carlos Casagne nos dice que el personal, ya sean directivos o empleados de ellas, no revisten la condición propia de los agentes públicos. Incluso con respecto al personal subalterno, la doctrina en general postula que se trata de una relación de empleo público. Que no se trata de una relación de empleo público, aplicándose para este caso la legislación laboral o la de prestación de un servicio determinado. Bueno, el otro tipo de intervención o participación estatal, ¿sí?, en sociedades, en formas societarias propias del derecho mercantil, es el de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Vale decir al respecto que la misma fue en principio instituida, ¿sí?, en el año 1967 al dictarse la ley 17.318, apareciendo luego recogida en la ley 19.550.
como un tipo específico de sociedad anónima. Lo cierto es que los propósitos que se tuvieron en miras al disponer su institución consistieron fundamentalmente en la conveniencia de contar con una estructura societaria típica que permitiera fortalecer el fenómeno de la participación mayoritaria del Estado en el seno de la entidad, con prevalencia en las decisiones de las asambleas ordinarias y extraordinarias. ¿Sí? Bueno, conforme a lo preceptuado en el artículo 308 de la Ley 19.550, para que se configure una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria deben reunirse los siguientes requisitos. ¿Sí? En principio, el Estado Nacional, las provincias, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o las sociedades anónimas sujetas a este régimen deben ser propietarias, en forma individual o conjunta, de acciones que representen por lo menos el 51% del capital social. Y además, dichas acciones tienen que ser suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. ¿Sí? Bueno, además, otras características propias de este régimen jurídico es que no se le aplica la incompatibilidad para ser director o gerente que estatuye el artículo 264, inciso 4 de la Ley 19.550, al prohibir el desempeño de tales cargos a los funcionarios de la administración pública. ¿Sí? Este artículo no se le aplica. Esto lo regula en el artículo 310 de la ley. Además, no rige el artículo 263 de la Ley 19.550, que tiene que ver con la elección de directores por el sistema de voto acumulativo, previéndose que cuando hubiera participación privada y ésta alcance el 20% del capital social, las acciones darán derecho a una representación proporcional en el directorio y a elegir por lo menos uno de los síndicos. Esto lo dice el artículo 311 de la ley. Después, cuando el contrato social exprese el propósito de mantener la prevalencia de las entidades enunciadas en el artículo 308 de la ley, cualquier enajenación de acciones que importe la pérdida de la situación mayoritaria deberá ser autorizada por ley. Después dice, la sociedad no puede ser declarada en quiebra, artículo 314. En rigor esto es un error, ¿sí? Porque la ley 24.522 sí admite la declaración de quiebra de este tipo de sociedades. ¿Sí? Respecto de su liquidación, será cumplida por la autoridad administrativa que designe el Estado. Designación que corresponde efectuar al Poder Ejecutivo Nacional, cuando la mayoría accionaria pertenezca al Estado Nacional, sus entidades o las sociedades de su propiedad o participación mayoritaria. ¿Sí? Vale también aclarar que, que puede darse el caso que esta especie, si esta sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, adquiera por parte del Estado el 100% de su capital social, ¿sí? En cuyo caso la misma mutará, ¿sí? de especie, ¿sí? Y pasará a ser regulada por la ley 20.705, que regula a las sociedades de propiedad del Estado, ¿sí? Sociedades del Estado. En cambio, cuando la misma importe una pérdida, ¿sí? de capital, una pérdida de mayoría respecto de la suscripción de su capital social por parte del Estado, es decir, teniendo 50% del capital social o menos, en ese caso no se aplicarán, ¿sí? las reglas relativas a la sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, ¿sí? Porque configuraría la misma un privilegio, ¿sí? Sino que en cuyo caso la sociedad mutará y serán de aplicación las reglas propias de una mera sociedad anónima. Asimismo, también puede decirse que se admite la conversión voluntaria por parte de la sociedad con participación estatal mayoritaria a sociedad anónima, ¿sí? Esta solo se dará si la misma es dispuesta por mayoría en su asamblea, ¿sí? Sin la oposición de ningún socio que represente al capital privado, ¿sí? De darse estas condiciones es que se admite la conversión de esta SAPEM a una mera sociedad anónima.
Bueno, hasta ahí respecto de lo más sustancial, ¿sí? En relación a la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Seguidamente, y ya como para finalizar, debemos decir que existen otras formas de gestión, ¿sí? Por parte del Estado, ¿sí? En la producción de determinados bienes y servicios o de actividades de interés general, ¿sí? Las mismas, como he dicho, puede hacerse a través de la creación de entidades diferenciadas del Estado central, ¿sí? De la administración pública central, o también puede hacerse sin necesidad de crear un sujeto de derecho, digamos, con personalidad jurídica propia, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de las empresas sin personalidad jurídica. Bueno, lo cierto es que en nuestro derecho este fenómeno puede enmarcarse dentro de lo que bien, bien se conoce como organización desconcentrada, ¿sí? Básicamente, en Argentina se ha delegado la posibilidad de producir determinados bienes y prestar determinados servicios a entidades sin personalidad jurídica determinada, ¿sí? Obviamente creando empresas y ubicándolas bajo la dependencia de alguna entidad autárquica. Un ejemplo puede ser, ¿sí? El caso de las fábricas militares, ¿sí? A ver, hubo una ley, no sé si la misma estará vigente, pero es la ley 12.709, que básicamente creó, ¿sí? Una empresa sin personalidad jurídica y la ubicó debajo de la Dirección General de Fabricaciones Militares, ¿sí? Esta era una entidad autárquica. Lo cierto es que esta empresa se dedicó básicamente a crear fabricaciones militares, reconociéndoseles una serie de facultades en materia de contrataciones, ¿sí? Bueno, luego, digamos, en el campo de lo que es la descentralización administrativa regional, ¿sí? Se ha encontrado una estructura para regular la creación y funcionamiento de entes regionales de desarrollo. Y es el caso de las bien conocidas como corporaciones públicas estatales. Es decir, estas son entidades que, sobre la base de una asociación de entes estatales, logran ser creadas. Bueno, estamos frente entonces a las corporaciones estatales. Estas poseen, como dije, caracteres propios, ¿sí? Se trata de personas públicas estatales de base asociativa. Se encuentran sometidas al derecho público y en principio sus actos y contratos tienen carácter administrativo, sin perjuicio de la actuación en el ámbito del derecho privado. Sus funcionarios y empleados son agentes públicos, rigiéndose por lo atinente a las relaciones de empleo o función pública, y el sistema de contralor debe quedar establecido en el estatuto de la corporación, ya que salvo que la entidad fuera exclusivamente provincial, o exclusivamente nacional, o exclusivamente municipal, suelen concurrir distintas competencias en materia de control, ¿sí? Bueno, por último resta hablar respecto de las fundaciones, ¿sí? Digamos que una manera de intervenir, una manera de gestionar intereses estatales, ¿sí? Se puede canalizar a través de la figura de la fundación. Al respecto se tiene dicho que la fundación es una organización para la realización de un fin altruista, reconocida como sujeto de derecho y que no consiste en una unión de personas. ¿Sí? Borda las define como un patrimonio de afectación a perpetuidad de un conjunto de bienes a un fin común. Vale además aclarar que las fundaciones no son susceptibles de ser creadas exclusivamente por la administración, ¿sí? Por el Estado, sino que también pueden ser constituidas, pueden ser creadas por privados. Incluso pueden ser creadas de manera mixta, ¿sí? En donde se compartan, digamos, en el acto fundacional, bienes que provienen de privados y bienes que provienen del
Estado, ya fuera nacional, provincial o municipal. Lo importante a saber es que el fin, digamos, siguiendo el artículo 1 de la ley 19.836, que la instituye, exige que su fin carezca de propósito de lucro. En general, esta es una figura que utiliza el Estado para realizar actividades culturales, de investigación o de beneficencia, constituyendo, como he dicho, una persona privada, ¿sí? Una persona privada reconocida e instituida por el derecho civil. Bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que le pongas me gusta, dejes tu comentario, compartas con tus compañeros y compañeras de estudio. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias por escuchar. Saludos.